Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos amados, paz del Señor. Como vimos en las reuniones anteriores, este es uno de los versículos que utilizamos nosotros para mostrar lo que sucederá cuando venga nuestro amado Señor glorioso Jesucristo en las nubes del cielo. Cuando Él venga, dice Él en su palabra que va a dar galardones y recompensas. Y nosotros empezamos una nueva serie que se llaman las coronas celestiales. Y en la primera reunión colocamos la distinción entre salvación por gracia y la recompensa y los galardones que vamos a recibir los creyentes cuando estemos delante de Él. En la segunda reunión hablamos nosotros acerca de Cristo, el modelo de cada uno de los cristianos sobre la faz de la tierra. Y las pisadas de Jesucristo, ¿cuáles fueron? Fue coronado de gloria y de honra, pero antes de ser coronado de gloria y de honra, fue coronado de espinas. Antes de ser coronado de gloria y de honra, que lo vimos en Apocalipsis 14, donde era coronado con una corona de oro, antes de la gloria viene el sufrimiento. Antes de la coronación vienen las pruebas. Entonces vimos nosotros, hermanos, que es necesario que nosotros podamos distinguir qué es un galardón, qué son las recompensas, y podamos entender la salvación por gracia del Padre para con los hombres. Salvación que se llega a ella a través de la fe. La fe es como el tenedor que coge el alimento. La fe es el medio que Dios nos dio para poder llegar a la salvación por gracia. Y mostramos el significado de la palabra corona, estefanos. Y la estefanos era una corona en los tiempos bíblicos de hojas, de laureles, de flores. Entonces Pablo generalmente utiliza la figura del tiempo para mostrar a los creyentes que se niegan, que se esfuerzan, que viven por los intereses de Cristo, que la obra en el Señor no es en vano, que va a tener un galardonamiento, y esa recompensa es tipificada con las coronas. Es una manera de que nosotros podamos entender cómo vamos a ser recompensados en la eternidad. Y utilizamos este versículo de Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ese sustantivo griego galardón, mistos, significa paga por un servicio. Era la palabra que se utilizaba para el salario que se le pagaba a los soldados romanos. ¿Listo? Y la palabra recompensar, ahí mismo en el versículo, significa dar de vuelta como un equivalente, significa compensar. Y recuerde que esa recompensa será cada uno, mire su Biblia, según sea su obra. ¿Listo? Y como la palabra obra está en singular, contempla la totalidad de lo que la persona ha hecho en el transcurso de la vida. ¿Listo? Entonces, hermanos, vamos a empezar a considerar las coronas celestiales. Algunos hermanos han dicho que son 5 que hay en la Biblia, otros han dicho que son 6 las coronas bíblicas, otros han dicho que son 7 las coronas bíblicas. Vamos a mirar las que están más claras en las
Escrituras. Y nosotros debemos entender que esa palabra corona, ya dijimos el significado que tenía para el apóstol Pablo en el tiempo en que se escribe la Biblia. Esa figura se toma de los festivales deportivos de los griegos. Entre los griegos, ellos hacían unos festivales en honor a sus deidades. ¿Listo? Y esos festivales terminaban cuando los vencedores, que se esforzaban, que se disciplinaban, ganaban el certamen. Y cuando ganaban el certamen, ellos eran coronados con unas coronas de laureles o eran guirnaldas de olivos. ¿Listo? El heraldo llamaba por nombre a cada uno de los ganadores, llamaba por el nombre del padre y de la población de origen y luego le entregaba las guirnaldas. ¿Listo? Y esa ceremonia concluía en los hogares de los vencedores, ¿cierto? Donde allá también les daban honores a los vencedores. ¿Listo? Entonces, hermano, esa figura conocida en el contexto griego la trae el apóstol Pablo para que entendamos qué va a suceder cuando el Señor venga a traer su recompensa para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a considerar una primer corona. Vamos a ir a Timoteo, segundo libro a Timoteo, capítulo 2, segundo libro a Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Esa es la porción que vamos a leer en el día de hoy. Y vamos a hablar de la corona de justicia que el Señor tiene para los que aman su venida. Segundo libro a Timoteo, capítulo 4, versículos del 5 al 8. Del 5 al 8. Entonces, esta porción que nosotros vamos a leer nos va a mostrar a nosotros una de las muchas coronas o galardones que hay en las Escrituras. Antes de leer ese versículo, vamos a conocer el contexto. Y el contexto, primeramente, se halla en los versículos del 1 al 4. Voy a leerlo. Testifico solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que está por juzgar a vivos y muertos en su aparición y en su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a fábulas. ¿Listo? Esta epístola, hermanos, se cree que es la última epístola que escribió nuestro querido hermano el apóstol Pablo. Y se cree que Timoteo estaba aún en Éfeso, donde lo había dejado en el capítulo 1 Pablo. ¿Listo? Y es muy importante porque Éfeso es una iglesia que aparece en muchos periodos en el Nuevo Testamento. Pongo un ejemplo. La primera vez que aparece la iglesia en Éfeso es cuando Pablo la funda en Hechos capítulo 18 y el capítulo 19 y capítulo 20. Eso es más o menos por el año 51-52. Luego viene la epístola a los Éfesos. Pablo la escribe en prisión, Hechos 28, años 60-62. Luego viene Primera Timoteo y Segunda Timoteo, que se la escribe Pablo cuando Timoteo estaba en Éfeso. Por eso dice
primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, como te rogué quedarte en Éfeso cuando iba para Macedonia. Entonces se cree que Timoteo estaba allá cuando Pablo le escribe. Y él estaba en Éfeso, en la iglesia en Éfeso, ayudando a la iglesia, pastoreando la iglesia. Y la tercera vez que vemos nosotros la iglesia en Éfeso, ¿recuerda dónde es? Apocalipsis. Vuelve el Señor nuevamente a hablarle a la iglesia en Éfeso. ¿Listo? Esos son los 4 periodos en la Biblia que habla de la iglesia en Éfeso. ¿Y cuál era el contexto? Falsos maestros, generalmente los judaizantes, se habían metido en la iglesia y estaban minando la verdad del evangelio. Pablo le dice: quédese en Éfeso y combata a los falsos maestros. Predique la palabra, lea las escrituras, corrija a la iglesia. Este es el contexto en el que aparece esta epístola. ¿Listo? Y sabemos nosotros que el apóstol Pablo estaba pronto a morir. Estaba pronto a pasar a la presencia del Señor. Y antes de partir, mire lo que le dice a Timoteo. Verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu servicio. Mira, hermanos, hay una frase que se repite al menos 3 y 4 veces en esta epístola. ¿Y sabe cuál es? La primera frase, las primeras frases. Pero tú. Se repite en el 2.1, en el 3.10, en el 3.14 y en el 4.15. 4.5. ¿Qué está tratando de decirle Pablo a Timoteo? Tenemos falsos maestros en la iglesia que están desviando a la iglesia, que no están enseñando correctamente la palabra del Señor, ¿listo? Que son falsos maestros que enseñarán falsas doctrinas, que le darán la espalda a la verdadera fe. Pero tú, no. Esa es la importancia del pero tú en este libro. Aunque ellos lo hagan, tú no. Por eso empieza este porción que estamos leyendo, pero tú, ¿listo? Pero tú sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu servicio, ¿listo? Entonces, hermano, estas últimas exhortaciones de Pablo a Timoteo, vemos nosotros en ella otros 4 imperativos. Ya en los versos anteriores había mencionado 9 mandamientos, ¿listo? Cuando le dice, pero tú sé sobrio en todo, es un mandamiento, porque está en imperativo. O sea, hay una responsabilidad de Timoteo de responder al mandamiento que le está dando el apóstol Pablo. Sé sobrio. Aquí sobrio significa en el griego, es una persona que está libre de productos embriagantes. O sea que le está diciendo, usted manéjese prudentemente, cabalmente en todas las circunstancias. Significa que Timoteo debería ser serio en su servicio, equilibrado en su servicio, mesurado en su servicio. ¿Por qué Pablo empieza de esa manera? Porque los falsos maestros no lo eran. Y está mostrándole cómo debe ser el comportamiento de un siervo de Dios, de un maestro para la iglesia, de un pastor para la iglesia. ¿Listo? No solamente sé sobrio, otro mandamiento: soporta los sufrimientos. Soporta los sufrimientos. ¿Listo? Y esa palabra significa ser capaz de padecer un mal y estar dispuesto al sufrimiento. ¿Qué tiene que ver el sufrimiento con los mandamientos que le está dando Pablo? ¿Cómo lo podemos entender? Sencillo, hermano. El siervo de Dios que predique la sana enseñanza en tiempos tan difíciles como este, va a sufrir dificultades. Porque hoy los hombres, y lastimosamente mucha parte del cristianismo, tiene comezón de oír.
no quiere escuchar la sana doctrina, no quiere escuchar las sanas palabras. Y Timoteo iba a tener problemas, como muchos los hemos tenido hoy, por predicar las escrituras, por predicar la palabra del Señor, por no ceder a predicar argumentos filosóficos, psicológicos, emocionales y sentimentales. Y por eso Timoteo iba a tener problemas por predicar la sana enseñanza. Iba a sufrir dificultades por eso, hermano. Y es un precio que tenemos que pagar. Hermano, pero no nos siguen multitudes. ¿Tenemos que cambiar la manera de predicar para que la gente nos siga? No. Seguimos predicando la Biblia. Porque el Evangelio y la palabra es poder de Dios para salvación y para transformar. ¿Listo? Entonces Pablo le decía que tuviera esa convicción. Iban a haber muchas dificultades, muchas oposiciones, iba a sufrir por eso. Y nosotros lo hemos visto en la historia de la iglesia, muchos hermanos han sufrido de los mismos cristianos por predicar la palabra, sencillamente la palabra del Señor. Le sigue diciendo, otro mandamiento: haz obra de evangelista. Recuerde que esto es un don que aparece en Efesios 4:11, ¿listo? Y el evangelista lo podemos entender, ¿quiere entender cómo era un evangelista bíblico? Lo puede entender con Felipe. Felipe era diácono en Jerusalén, ¿se acuerda? Era diácono de oficio, pero por don era evangelista. ¿Y qué hacía como evangelista? Predicaba el evangelio, ¿recuerda cuando fue a Samaria? Predicó el evangelio a Samaria, instruyó a esos nuevos discípulos en las verdades fundamentales de la fe. Luego después vinieron los apóstoles a confirmar eso. Entonces, ¿qué hace un evangelista que tiene el don de evangelista? Predica el evangelio y forma a los discípulos en las verdades fundamentales del evangelio. Samuel Pérez Millo cree que Timoteo no tenía el don de evangelista, pero le da este mandamiento para que atienda la necesidad que había en esos momentos en la iglesia, porque le dice, haga obra de evangelista, no lleve a cabo el ministerio de evangelista. Entonces, sea que tuviera el don, o sea que tuviera que suplir la necesidad, el mandamiento estaba en que tenía que encargarse de predicar el evangelio y formar a los discípulos nuevos en las verdades fundamentales y primarias de la fe, hermano. Entonces, miren los mandamientos: sea sobrio. Los falsos maestros no lo eran. Soporte los sufrimientos. Los falsos maestros no lo soportaban. Haga obra de evangelista. Los falsos maestros no hacían obra de evangelista. ¿Listo? Y termina la exhortación: cumple tu ministerio. Otra vez el mandamiento. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Es como si le dijese, haz plenamente tu tarea. ¿Listo? ¿Qué entendemos nosotros, hermanos, con estos 4 imperativos en este versículo? Son una introducción para los versículos 6 al 8. Eso es lo que son esos imperativos. ¿Por qué? Porque Pablo va a hacer un contraste en lo que tiene que experimentar Timoteo y lo que él ya experimentó. ¿Listo? Timoteo va a seguir enfrentando la lucha. Timoteo va a seguir enfrentando los falsos maestros. Timoteo va a seguir enfrentando las dificultades por predicar la verdad sin distorsionarla. Pero Pablo ya no lo va a hacer. Por eso hace el contraste en forma de mandamiento. Porque Pablo ya va a morir. Pablo ya peleó. Se enfrentó contra todos los falsos maestros. Se enfrentó contra todos los judaizantes. Hizo obra de evangelista. Soportó los sufrimientos. Fue prudente. Fue sobrio. Y por eso es el contraste para mostrar y decirle, yo ya lo hice. Yo ya pasé por eso. Ahora yo me voy a ir. Ahora le toca a usted. ¿Sí? ¿Entendemos? Y entonces va a utilizar Pablo unas metáforas acá. Vamos a ir rápido porque queremos centrarnos en el galardón, en la corona. Entonces le dice,
haz esto, haz lo otro, cumple tu ministerio, sé sobrio. Y entonces dice el verso 6, porque, mire por qué Timoteo tenía que hacer eso, hermano. Porque Pablo le da ese mandamiento. Ese por qué es explicativo. Porque yo ya estoy para ser derramado como libación, y el tiempo de mi partida es inminente. O sea, debes cumplir el ministerio porque estoy a punto de morir. Eso es lo que está tratando de decirle Pablo a Timoteo. ¿Listo? Y utiliza una metáfora que se utiliza en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. En Números 15, algunos sacrificios, antes de presentar algunos sacrificios, antes de inmolar el cordero, se echaba vino que se derramaba sobre el sacrificio. Y eso se llamaba libación, que eso es lo que habla Pablo acá. Y recuerde que el vino es una figura de la sangre. Y en Números 17 dice, la vida de la carne está ¿en dónde? En la sangre. Entonces, ¿qué es lo que está tratando Pablo de decir? Que así como el vino se derramaba en libación, su vida también va a ser derramada. O sea, quiere decir, voy a morir. Y la vida de Pablo era una vida de constante y continua entrega al Señor, hermano. O sea, no hay un hermano que haya vivido tanto para Cristo como él, hermano. Tenemos también el resto de los apóstoles, pero como el Nuevo Testamento lo escribió casi todo él, entonces por eso tenemos más evidencia de su vida. Naturalmente, los demás apóstoles, Pedro, Juan, todos ellos vivieron por el Señor. Pero como tenemos más registro de ellos, hermano, Pablo vivió una vida de entrega al Señor. Y escúcheme bien, hermano. El que vive por Cristo, muere por Cristo, hermano. Esas son las matemáticas bíblicas. Esas son las matemáticas divinas. Una persona que no vive por Él no es capaz de morir por Él. ¿No que ha vivido para sí? Y entonces, esa primera metáfora, Pablo le dice a Timoteo, haga eso porque yo ya voy a partir. Enfrente a esa situación, allá en la iglesia en Éfeso, enfrente a los falsos maestros, corrija la doctrina, haga obra de evangelista. Yo ya hice todo eso. Ya estoy viejo, estoy en la cárcel, estoy a punto de ser sacrificado. Sabemos nosotros por la historia cómo muere el apóstol Pablo. ¿Listo? Luego utiliza una segunda metáfora. Y el tiempo de mi partida es inminente. Dice esta traducción. Reina Valera 60 dice que el tiempo de partida está cercano. Y llamo la atención a esa palabra partida. La palabra griega la conocemos en español. Análisis. Así es la palabra griega, análisis. Y esa palabra análisis viene del verbo desatar. Entonces, ¿cuál es la figura? La figura hace referencia a la partida de un barco que le sueltan las amarras para que empiece su viaje marítimo. Es un primer significado de esa palabra análisis. Y el segundo significado es a un soldado que suelta las amarras de su tienda de campaña porque ha concluido la batalla. Eso es lo que está tratando de decir Pablo con esa palabra. ¿Listo? Entonces, Pablo consideraba que su vida está en el momento de soltar las amarras como un barco para iniciar marcha al hogar celestial. Ya se iba a soltar todo lo que amarraba en esta tierra y se iba rumbo a la presencia del Padre, al hogar celestial. ¿Listo? Entonces, por eso le dice, porque yo ya estoy para ser derramado como libación, el tiempo de mi partida es inminente. Entonces ahora a ti, y no solamente a ti, a nosotros, nos toca hacer ahorita esta obra, hermanos. Esta obra es de todos, porque todos tenemos dones espirituales.
Y los dones espirituales es la capacitación sobrenatural que da Dios a cada uno de sus hijos para que cumpla su función como miembro del cuerpo de Cristo. Entonces a todos nos toca hacer esta tarea. Enfrentar falsas doctrinas, enfrentar falsos maestros, ser sobrios en la iglesia, ser prudentes, hacer la obra de evangelista, fortalecer la fe de los discípulos, etcétera, etcétera. Verso 7. Aquí tiene sentido todos los mandamientos que le dio anteriormente. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Bueno. Quiero llamarle la atención a he peleado, he acabado y he guardado. Esta palabra está en una forma verbal que en el griego se llama tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Significa que habla de una acción que ocurrió en un tiempo pasado y los resultados y beneficios y consecuencias se ven en el tiempo presente. ¿Listo? Quiere decir entonces que Pablo toda su vida peleó. Lea el Nuevo Testamento. Vaya, mire. ¿Con quién peleó? Quiere decir que Pablo toda su vida, desde que el Señor lo salvó, corrió bien la carrera. Quiere decir que desde que el Señor salvó a Pablo, guardó la fe. ¿Listo? Entonces, Pablo utiliza una primera imagen de la competencia atlética. He peleado, pero ¿en qué sentido? Las luchas en la arena. ¿Te recuerdan el Coliseo Romano? A esas luchas en la arena. Bueno, Pablo se refería a eso. He peleado. Y los griegos, en este caso los de Éfeso y Timoteo, sabía a qué se refería. ¿Listo? Y entonces, esa batalla que tiene que ver con qué, hermano. Mire, tiene que ver con los conflictos que se generan durante el ministerio. Uno, por un lado, nosotros vamos a tener batallas en llevar a cabo el ministerio que el Señor nos dio. Pero por el otro lado también tenemos algunos enemigos con los cuales tenemos que batallar. ¿Usted sabe cuáles son sus enemigos? El diablo. 1. 2. El mundo. Otro enemigo nuestro, hermano. Ahora un hermano entre nosotros estuvo en España y nos dijo que el evangelio es muy difícil porque el mundo tiene absorbido a los hermanos en Europa. Y 3, la carne. Y podemos meter otro ahí, mírese al espejo. Porque Pablo dice, he hallado algo que el mal mora en mí. Entonces nosotros tenemos muchos frentes de batalla, muchos frentes de lucha. Y súmele el resto de situaciones, pero vienen de estas. El diablo, la carne y el mundo, hermanos. Y aparte, Pablo tuvo que pelear, batalló, dice que batalló contra fieras en Éfeso, por la verdad del evangelio. Entonces, esta batalla tenía que ver con los conflictos que resultan de predicar la palabra. Hermano, si usted quiere tener conflicto, empieza a predicar el evangelio. En su casa, en su trabajo, en su universidad y con sus amigos. Y en cualquier parte, usted va a tener conflictos por el mensaje del evangelio. Empieza a hacerlo y verá que va a empezar a tener conflictos de una u otra manera. ¿Listo? 1, 2. He acabado la carrera. Otra figura de las competencias griegas, el maratón. ¿Listo? Y entonces, Pablo corrió la carrera de forma, escúchame bien, hermanos. ¿Por qué lo digo así? Porque la vida cristiana es vista como una carrera. Cuando el Señor nos salva, es como si nos colocara en la meta de salida.
Y esas carreras tienen una meta. ¿Listo? Entonces el Señor nos salva, nos coloca en la salida y empezamos a correr nuestra carrera. 100 metros, 200 metros, 300, 500 metros. Y eso tiene una meta. Pero ojo, hermanos, para obtener la corona debemos correr la carrera sin ser descalificados o eliminados en ella. Esa figura la tiene Pablo en 1 Corintios 9. Hoy no lo vamos a ver porque vamos a hablar de la corona incorruptible. Pero eso no lo vamos a traer. Pero quiero que entienda, hermanos. Debemos correr la carrera de manera que no seamos descalificados o eliminados de ella. Quiere decir entonces que no podemos correr nuestra carrera cristiana a la topa tolondra. Quiere decir que nosotros debemos correr la carrera espiritual de acuerdo a su palabra, que es la que nos da los lineamientos de cómo debemos correr. ¿Listo? Y tercero, he guardado la fe. ¿Listo? Este término, he guardado la fe, en el equivalente hebreo, significa que permaneció fiel al pacto. Y en el contexto griego habla de lealtad. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Aquí la fe no es la fe salvífica. Recuerde que hay veces la fe en la Biblia no está hablando de la fe para salvación, sino incluso está hablando de la doctrina y de la palabra. Pongo un ejemplo. Judas dice que tenemos que contender por la fe que una vez no fue dada a los santos. Ahí la fe no es la fe salvífica, ahí la fe es el compendio de las doctrinas fundamentales del Evangelio. ¿Listo? Como acá. Entonces, ¿qué hizo Pablo acá? Guardó la sana doctrina, desde el principio al final, desde la A a la Z, desde el alfa al omega. Siempre guardó la sana doctrina, que es lo que le enseñaba a Timoteo. ¿Listo? Y ahí donde dice guardado, he guardado, no se refiere a custodiar en el sentido de guardar algo, sino que se refiere a preservar algo. ¿Qué quiere decir entonces? Que Pablo preservó el consejo de Dios y lo predicó todo. ¿No lo dice Hechos 20? ¿No he rehuido en predicaros todo el consejo de Dios? Entonces Pablo nunca traicionó las grandes doctrinas bíblicas que llevan al hombre a la salvación. Él comunicó con fidelidad la fe, en este caso el compendio de la doctrina, de la sana doctrina. ¿Listo? Y finalizando, versículo 8 dice, vimos todo esto para llegar al versículo 8. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su aparición. Que es el texto fundamental para el compartir en el día de hoy. Pablo vuelve otra vez a la metáfora del atletismo. Y cuando terminaba la carrera, finalizaba la carrera, los vencedores recibían la corona, la estefanos. Ya miramos al principio cómo lo hacía. Y Pablo examina su vida, examina su carrera y ve su obra cumplida. Quiere decir que Dios lo creó con un propósito. Y él vio que había cumplido el propósito para el cual el Señor lo creó. ¿Nosotros lo estamos cumpliendo? ¿Podemos hacer un examen a nuestra vida y decir, sí, Señor, tú me creaste para esto y yo lo estoy haciendo? Entonces empieza finalizando ya la idea y dice, por lo demás, ¿listo? O sea, dice, ahora, o sea, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, ¿cierto?
he corrido la carrera y la he acabado, ¿cierto? Entonces ahora, después de hacer todo esto durante toda su vida, ahora dice, le está guardado algo por eso. ¿Listo? Y aquí vemos que ese Pablo está viendo tres aspectos en su vida. Está viendo el pasado, está viendo el presente y está viendo el futuro. El pasado he peleado. El presente tiene algo guardado para él. Y el futuro es lo que el Señor le dará en aquel día. ¿Listo? Por lo demás, me está reservada, ¿en dónde? En los cielos. Qué precioso, ¿cierto? Qué precioso que podamos decir eso, hermano. Qué precioso que Pablo lo dijo. Me está reservada la corona de justicia, hermanos. Ya dijimos entonces que las coronas hacen referencia a los galardones espirituales. Hacen referencia a galardones espirituales como símbolos de autoridad y de honor que el Señor dará a los suyos que sirvieron en su obra para el establecimiento de su reino. ¿Listo? Y esta corona se llama corona de justicia. Corona de justicia. Y esa palabra justicia en el griego significa el carácter o la cualidad de ser recto o justo. Eso es lo que significa esta palabra griega dikaiosune. Eso es lo que significa. El carácter o cualidad de ser recto o justo. Entonces la corona de justicia es una recompensa para los cristianos. ¿Listo? Ojo, no debe ser confundida con la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios nos fue imputada a todos los creyentes en el momento de creer en Jesucristo. ¿No lo dice Romanos 5:1? Habiendo sido declarados justos por la fe. Entonces no se debe confundir la corona de justicia con la justificación que se nos dio en el momento del ejercicio de la fe. ¿Listo? Entonces, aquí la corona es una recompensa para los salvos. ¿Listo? Y la corona es de justicia, hermanos. Si es de justicia, quiere decir que es recompensa por la justicia. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que este vencedor vivió de una manera justa en un mundo injusto, hermanos. Aquí no es la justicia de ser justificado, sino que vivió de una manera justa su vida cristiana, hermanos. Y la vivió en un mundo contrario, en el mundo en que estamos viviendo nosotros. ¿Listo? Entonces esta recompensa hace referencia al creyente que ha vivido en fidelidad, que ha vivido su vida en fe y por fe. Y el apóstol tenía la seguridad de recibirla. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que escribió hasta que fue martirizado, que los patrísticos dicen que fue decapitado. No sabemos cuánto tiempo, pero estaba seguro que la iba a recibir. Y los creyentes seremos recompensados por el juez justo. Ahí lo dice. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Mire, justicia con el juez justo. ¿Listo? Entonces la corona de justicia o de rectitud puede entenderse también como un galardón o como un premio por una vida de rectitud o por una vida justa delante del Señor, hermanos. ¿Listo? Y esa corona, dice el texto acá, la cual me dará en futuro
el Señor juez justo en aquel día. O sea, quiere decir que Pablo sabía que Dios se comprometió a darle galardones a sus hijos. Y Dios no incumple sus promesas. Si Dios prometió galardonar, lo va a hacer. Ahora nos toca a nosotros responder a su promesa. Hermanos, ¿cómo respondemos a las promesas que el Señor nos hizo? La cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Miremos un ejemplo de esto. Vamos a ir a Mateo 25, versículo 21. Solamente para que miremos que el Señor se comprometió y el Señor lo hará. Y aquí Mateo está hablando de lo que el Señor prometió. Solamente vamos a leer un versículo. Esta es la parábola de los talentos. Todos la conocemos. Mateo 25, verso 21. Dice: al que recibió 5 talentos y trajo otros 5. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. ¿Qué es esto? El Señor galardonando a sus siervos fieles. Por eso Pablo dice: me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál es ese día, hermanos? Ya lo hemos estudiado. ¿Cuál es ese día que el juez justo galardonará a sus hijos? Segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 9 y 10. Segunda epístola a Corintios, capítulo 5, versículo 9 y 10. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 9 y 10. Dice, Segunda Corintios 5, 9 y 10. Dice: por lo cual también procuramos, ya presentes o ausentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo que practicó por medio del cuerpo, sea bueno, sea malo. O sea, quiere decir que aquel día es ¿cuándo? Aquel día del tribunal de Cristo, hermano. Ese es aquel día. Y ese día vamos a ver cómo el Señor galardona al apóstol Pablo. Allá lo vamos a ver, en primera fila. Cuando el Señor lo llame por su nombre y lo corone. ¿Usted también lo quiere? Yo sé que sí, hermano. Y este galardón, sigue diciendo Pablo a Timoteo, 4:8, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Ojo, lea su Biblia. No se deje engañar. Y no solo a mí. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo indirectamente? Timoteo, sé fortalecido por el Señor para que también tú participes de ese coronamiento y de ese galardonamiento. Y no solamente a Pablo, a todos nosotros, hermanos. Y no solo a mí, está abierto para los que quieran. Y ese día, todos nosotros, todos los creyentes, de todos los tiempos y de todas las edades, vamos a darnos cuenta cómo vivió cada creyente por la recompensa que recibe, hermanos. Como se dice coloquialmente, el día de la quema, se ve el humo, hermano. Ese día, ningún cristiano podrá engañar a otro cristiano. Ese día vamos a ver cuál fue la vida de cada uno de nosotros por la recompensa recibida. Recuerde que no estamos hablando de la salvación, estamos hablando del galardonamiento. Y como vivió en esta tierra, se va a ver reflejado en el tribunal de Cristo. Allá se va a ver claritamente, hermanos. Acá nos podemos engañar unos a otros, pero ese día
Ese día nadie engañará a nadie. Se va a ver todo. Y seremos juzgados por la obra y por lo que motivó nuestros corazones para orar, hermano. ¿Listo? No solo a mí, ojo, es una parte importantísima, hermano. Lea su Biblia. Sino también a todos los que han amado su aparición. Bueno, quiero leer este versículo de la Biblia textual 3. Porque quiero que entendamos la base del galardonamiento, hermanos. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento. ¿Sí ve? Han demostrado amar su aparecimiento. ¿Qué quiere decir? Hermano, y escúcheme bien. El verdadero amor hacia el Señor se demuestra en obediencia a su palabra. Cuando la Biblia habla de amor no está hablando de palabritas, está hablando de hechos. Entonces los que van a ser galardonados, aparte de que pelearon la buena batalla, aparte de que guardaron la fe, aparte de que corrieron la carrera, son aquellos que han amado y han demostrado amar la venida del Señor, hermano. ¿Leemos un versículo? Juan. Esperamos que nuestra mente hoy sea más transformada, hermanos. Juan 14, versículo 23. Juan 14, versículo 23. Mire lo que es el amor para con Dios en la Biblia. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ame, ¿cómo? El que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, hermano, uno de los puntos importantes para recibir el galardón es que yo viví demostrando amar su venida. Y una de las evidencias que me muestra que yo estoy amando su venida es que estoy guardando su palabra. Guardando su palabra de los diferentes aspectos que hay en ella, hermanos. Ahí el Señor nos muestra quién está amando su venida. Hermano, ¿no le parece maravilloso lo que Dios tiene preparados para los que le aman? Pero nosotros tenemos que demostrar que estamos amando su venida. Hermanos, nosotros no tenemos dos vidas para demostrar al Señor que estamos amando su venida. Tenemos sino esta vida para demostrárselos, hermanos. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a vivir una vida sin compromiso delante del Señor? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a vivir una vida sin demostrar que lo amamos al Señor? No tenemos más vidas para demostrárselo. Tenemos solo esta vida, hermanos. No tenemos más. Y si usted se da cuenta, hermanos, esta espera, o sea, no es tanto que esperen la venida, porque todos los creyentes saben que Cristo viene. En cada iglesia se predica que Jesucristo viene. Y entonces el énfasis no es tanto en la segunda venida del Señor. ¿Qué es lo importante?
amar la venida del Señor. Entonces, hermano, los cristianos que no aman la venida del Señor, entonces, ¿qué aman? Se aman a sí mismos, aman al mundo. ¿Y sabe qué sucede, hermano? ¿Qué sucederá ese día? Vamos a ver qué dice la Biblia. Escuche la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Lea lo que dice su Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice, hablando de la segunda venida del Señor. ¿Estamos esperando tener otra vida para entregarnos y consagrarnos a Él, hermanos? ¿Estamos esperando otra vida para demostrarle que amamos su venida? No hay más, hermano. Es ahora y es aquí, hermanos. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. O sea, todo el que permanece en Él y sus palabras, hermano, se muere confiado. Pero el que no, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Es completamente claro. Pero, hermano, ¿habrá vergüenza en ese cristiano de no recibir ningún galardón delante del tribunal de Cristo ese día, hermano? Piensen en eso. Nuestros hermanos pasando y el Señor diciéndole, bien buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Piensen en eso, hermano, y que nosotros estemos ahí, avergonzados, sin pasar a que el Señor nos diga esas palabras. Yo quiero que el Señor me diga así. Y sé que nos falta mucho, pero yo anhelo en mi corazón eso, que el Señor me diga eso. Usted lo anhela, hermano. Y terminando, volvamos ahí a Timoteo. Pero por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su aparición. Mire, hermanos, y creemos que lo va a contrastar con el verso 9 y 10. Léalo, dice, procura venir pronto a mí, a Timoteo, porque Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado y ha ido a Tesalónica. ¿Sí ve? Capítulo 4, versículo 9. Procura venir pronto a mí, porque Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica. ¿Sí ve el contraste marcado? El galardón lo va a recibir Pablo porque amó y demostró amar la venida del Señor. ¿Y qué pasó con Demas? Lo abandonó, ¿por qué? Por estar amando el mundo presente. Mire, hermanos, por eso decimos, el que ama guarda su palabra. ¿Qué dice su palabra? No améis al mundo ni las cosas que están en él. ¿No lo dice así? Primera de Juan, capítulo 2. ¿Qué pasó con Demas? Y Demas antes era un hermano que servía, que ayudaba, era colaborador en la obra, sufría por el evangelio, ayudaba, y algo le pasó a Demas, hermano. Y nosotros esperamos que eso que le pasó a Demas no nos pase a nosotros. Entonces el creyente que ama la segunda venida del Señor, hermano, eso afectará toda su experiencia de vida, hermano. Toda su experiencia de vida. ¿Listo? Entonces, hermano, la corona de justicia es una recompensa para los que han demostrado amar su venida, y ese amor los lleva a pelear la buena batalla, los lleva a acabar la carrera legítimamente y los lleva a guardar la fe.
Hemos visto muchos aspectos prácticos, pero ¿qué aspectos más prácticos podemos ver? ¿Espera usted, querido hermano, la segunda venida del Señor con anhelo? Como cristiano, ¿estamos conscientes de lo que conlleva e implica la segunda venida del Señor? ¿Amamos la segunda venida del Señor? ¿Es concordante mi amor con su segunda venida? Porque yo puedo decir que amo al Señor. ¿Concuerda eso con la experiencia de vida que demanda la Escritura con todo aquel que ama su segunda venida? ¿Cree usted, querido hermano, que tendremos otra vida para guardar su palabra? La segunda venida del Señor lo alienta y me alienta a amarle y a entregarnos a Él. ¿Cree que usted necesita demostrar con hechos reales el amor hacia el Señor? Todas esas preguntas nos sirven a nosotros de aspectos prácticos para que podamos considerar nuestra vida delante del Señor. La corona de justicia para todos los que han demostrado amar su venida.